Bienvenidos a nuestro tema de hoy. En este ejercicio vamos a trabajar con otras herramientas con raster para poder hacer, por ejemplo, una superposición y sumar el valor entre las celdas. Este método se utiliza en muchos casos de modelamientos, pero en este ejemplo vamos a hacer un ejercicio suponiendo que queremos hallar un lugar óptimo para una nueva escuela. En el procedimiento vamos a llegar a utilizar herramientas como conversión de polígonos a raster, condicionales, slope, distancia euclidiana, reclassify, weighted overlay y weighted zoom. Los últimos que serían para resultados en el cual se suman capas una con otra. Entonces vamos a empezar con un archivo nuevo de map. En este archivo nuevo de map voy a colocar, voy a buscar en la carpeta que hemos designado para este ejercicio, que se llama Spatial Analyst. Tenemos un DEM de elevación de la zona. Tenemos también unos puntos que son unos sitios de este sector. No es Perú, por cierto, pero la información es útil para el ejercicio. Y vías, 4 elementos para empezar. Las vías, voy a abrir la tabla de atributos, aquí están las vías. Tienen un nombre de calle. Tenemos también el uso del suelo con un determinado código. Tenemos el uso del suelo. En el uso de suelo vamos a ver doble clic las propiedades, dándole categoría o color por Land Use. Tenemos suelos de agricultura, tenemos suelos de construcciones, tenemos campos forestales, cuerpos de agua. Los colores que vamos a colocarle, de acuerdo más o menos a lo que corresponde, serían: para agricultura podemos ponerle un color verde, está bien. Barrenland serían áreas que no tienen cultivos, estériles, que se quede de naranja. Esta zona transicional puede quedarse de ese color rojo. Construcciones, más bien las construcciones sí son de color rojo. Esta zona transicional la voy a colocar de color un verde claro. Bien. Zona forestal, definitivamente esta es una zona muy verde. En agricultura es un verde más bajo. Water serían cuerpos de agua. Y también wetland, humedales, podríamos ponerle un color parecido. Tal vez este. Ok. Vemos que la mayoría de territorio es un terreno forestal. Así que no vamos a construir en ellos. Seguramente nosotros vamos a poder construir no encima de construcciones existentes, tampoco en zona de agricultura, aunque podríamos hacer un cambio de uso. Bien, vamos a colocar de todas formas un mayor peso a algún tipo de suelos. Obviamente no podemos construir en cuerpos de agua ni en humedales. Bien, continuando el detalle, vamos a recordar que tenemos 4 capas de uso. Vamos a tener que hacer ciertas conversiones. Primero, para designar nuestro espacio adecuado para una escuela, ya que es una construcción bastante grande,
vamos a necesitar espacios de poca pendiente. Para ello, nuestro DEM va a generar un slope o un mapa de pendientes que no va a llegar a ser polígono. Para este caso nos va a servir que se quede como celditas reclasificadas, como un slope reclasificado. Bien, entonces, como estamos trabajando con celditas, el uso de suelo, que actualmente son polígonos, debiera también convertirse en un elemento de vectores, de raster. Bien, para esto voy a ir a la herramienta y vamos a empezar a hacer las conversiones en un modelo. El uso de suelo vamos a convertirlo con nuestras herramientas de Conversion Tools desde un polígono a un raster, to raster, feature to raster, polygon to raster. Vamos a usar polygon to raster para revertir el proceso en el cual esto inicialmente se ha hecho en polígonos, ahora se va a convertir en un raster o se va a rasterizar. Veamos, ingresa como un feature, vamos a darle el tamaño de celda óptimo que vamos a utilizar. Para este caso nuestro tamaño de celda va a ser de 50. El valor que vamos a utilizar va a ser land use, uso de suelo, y el nombre de salida justamente aquí va a ser uso de suelo o land use, uso de suelo. Esto está en nuestra carpeta Spatial Analysis. Muy bien. Vamos a asignarle el valor que le corresponda al medio de una celda. Y OK. En este caso ya vamos a tener este mapa de suelos, pero que se convierta en celditas. De la misma forma tenemos nuestro DEM, pero este DEM no vamos a utilizarlo así, sino reclasificado y evaluado por la pendiente. Queremos hallar sectores llanos. Entonces vuelvo aquí en Surface y escojo Slope. Elevación va a pasar por Slope. Y lo único que requiero es saber si es porcentaje o grados. Pondremos porcentaje. El nombre de salida será Slope. Pero ustedes saben que Slope también me da una infinita cantidad de valores. Yo requiero que sean solo algunos tipos los que quiero pesar, o sea, voy a hacer una reclasificación. Voy a usar reclassify seguido de siguiendo a slope, y como ya hemos visto anteriormente, vamos a reclasificar agregando valores ya que aún no existen. Suponiendo que tenemos pendientes de 0 a 15, de 15 a 25, de 25 espacio guión a 50, me equivoco, me falta un rango, me falta de 0 a 8, de 8 a 15, de 15 a 25, de 25 a 50 y mayores de 50. El valor que casi no va a existir, que es 1000. Esto tendría una respectiva categoría de valores. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. El valor de la celdita.
En este caso podría recomendar que el valor de la celda sea opuesto, ya que nosotros vamos a necesitar que sean valores más altos para obtener una mejor suma. En el caso de que la pendiente sea más plana, entonces voy a aprovechar la reclasificación para cambiar los valores. Entonces, de manera opuesta a otras ocasiones, en esta ocasión el valor 5 serían las pendientes más adecuadas, 5 y 4. Este nuevo raster se llamará slope de reclasificado. Bien, ya tenemos dos capas funcionales adecuadas. Seguido, voy a querer ubicar las escuelas. Escuelas. Porque quisiera generar, acá en sitios tengo escuelas, vamos a ver los sitios que tengo, categorías, según site name. Vamos a abrir la tabla de atributos primero. Ya tengo los sitios. Aquí tengo unas escuelas. Quiero ver cuáles son las escuelas. Ahí es una. Para poder seleccionar de las 29 las escuelas, aquí está la otra, creo que son las únicas, podemos usar esta opción. Seleccionar por atributo y buscar sitios donde site name like sea igual a, siempre entre la comita, school. Le pongo este porcentaje para seleccionar, aún así la palabra estuviera en medio, combinada. Bueno, con esto seleccioné 3 escuelas. 3 escuelas. Y ahí están las 3 escuelas. Sí, parece que se encuentran muy bien ubicadas. Me gustaría que la escuela que yo deseo hacer esté muy cercana a lo que es la red de vía, de caminos. Sí, hay 2 escuelas efectivamente. Y en las vías tenemos... ok, vamos a hacer un análisis sencillo. Queremos que respecto a estos sitios, que entre escuelas son otros sitios de recreación y todo, en general, que estén cerca nuestro espacio deseado. Entonces voy a agregar estos sitios de recreación o públicos, sitios públicos, y voy a usar distancia euclidiana. En Spatial Analysis tengo distance y aquí voy a usar distancia euclidiana. Esta distancia euclidiana no considera la topografía o el relieve, a diferencia de la distancia path distance, que sí considera la topografía, ¿no? En este caso, solo con distancia euclidiana vamos a hallar hasta qué distancias tenemos. Entonces aquí voy a hallar, le voy a poner distancia de sitios. Como veremos, estas distancias van a variar en metros hacia los sitios de cualquier punto. Por ejemplo, este va a tener una distancia de hasta 1 kilómetro. Va a tener una distancia de hasta 1 kilómetro.
Y ya más alejados, por ejemplo aquí, alejados de los sitios, tenemos distancias de 3 kilómetros. Yo quisiera que, sí, con 1 kilómetro de distancia está bien. Quisiera obtener solamente el espacio hasta 1 kilómetro de distancia y reclasificar y pesar los que están un poco más cerca o más lejos. Podríamos colocar hasta 2 kilómetros de distancia y eliminar los que están de más. Entonces vamos a ir a una reclasificación. Voy a ir a Reclassify nuevamente, Reclass. Lo cómodo de Reclassify es que me permite borrar los que no están en el rango. Vamos a ingresar esto recordando que distancia euclidiana me va a dar un raster en el cual se analice la distancia desde el punto, ¿no? Desde el punto del sitio en adelante. Es decir, vamos a encontrar distancias hasta aquí donde no hay nada, de hasta seguramente más kilómetros, pero yo solo quiero hasta 2000 metros. Entonces voy a reclasificar, ya que las unidades son métricas, estaríamos hablando de 2000 como máximo. Voy a agregar hasta 5 clases también. Para los que estén cercanos, que vayan de 0 a 500 metros, le voy a poner un valor alto de 5, que es muy bueno. Desde 500 metros hasta 750 voy a darle un valor 4, que también es bueno. Y desde 750 hasta 1000, que es 1 kilómetro, todavía va a ser bueno, razonablemente. De 1 kilómetro a 2 kilómetros voy a tener menos. De 2 kilómetros a 2500 vamos a discutirlo, ya va a ser 1 nada más el valor nuevo. Y entonces los demás que no estén en esta tabla serán borrados. Esto me va a dar una distancia euclidiana. En este caso tenemos la distancia dist, y esta va a ser la reclasificación de dist reclasificado. De esta forma, ¿sí? Un dist reclasificado, ok. Estoy dándole valor al más alto, a las distancias más cercanas, a los puntos, y a las pendientes más bajas. Le estoy dando valores más altos para hacer una suma al final. Vamos a continuar con lo que son las vías. Las vías también voy a poderlas analizar y ver la distancia de las vías hasta unos 300 metros, adecuado. Sectores. Pero de las vías, caminar 1 kilómetro adentro sería un poco más difícil, ¿no? 1 kilómetro, 2 kilómetros. Bien, también entonces con las vías vamos a hacer algo similar. Voy a agregar las vías. Voy a usar distancia euclidiana también. Euclidean distance. Oh, me equivoco de euclidiano, puse dirección. Euclidean distance. Las vías ingresarán a ser una distancia euclidiana. Tamaño de celda 50. Recordemos que el tamaño de celda es 50. Voy a verificar eso en todos los demás. Vías. Va a generar un archivo llamado distancia hacia las vías. Máximo de distancia. Podríamos colocar también aquí el límite del máximo de la distancia usado, o generarlo en el momento de la reclasificación. Vamos a aprovechar aquí y le vamos a dar una distancia no mayor a 2500 metros.
ok. De igual forma, aquí me faltó colocar tamaño de celda 50 y 2500 como máximo para analizarse. En slope estamos colocando simplemente un análisis slope. Lo que debía hacer es antes analizar el tamaño de celda de elevation. El tamaño de celda es de 30-30, ok, es 30-30, por lo cual todo debiera tener este mismo tamaño, 30-30. Vamos a repasar esto. Tamaño de celda 30 para todos. Slope ya lleva y hereda la celdita de 30. Distancia euclidiana 30 de celda. Otra distancia euclidiana 30 de celda. ¿Ok? Y mi reclasificación para la distancia euclidiana. Mi reclasificación donde distancia de vías va a reclasificarse en 4 clases. De 0 a 250 metros será la más alta, 4. De 250 a 500 metros sería 3. Y de 500 metros a 1 kilómetro sería 2, mayores a 1 kilómetro hasta 2500, 1. Este elemento se llamará distancia, voy a ponerle de vías reclasificado. No es conveniente nombres muy largos, ¿ok? Porque si no podemos cometer errores. Ok, entonces en este momento nosotros tendríamos ya todos convertidos en celditas. Aquí estamos reclasificando también. Nos faltaría uso de suelo, analizar el uso de suelo, porque nosotros queremos construir solamente en algunos tipos de suelo. Queremos construir solamente en los suelos barren land, que son suelos que no tienen agricultura, no tienen nada, y solamente, por ejemplo, usar brush transitional también puede ser un tipo donde se puede construir con menos peso en build up, en forest, y no en water ni en wetland. Forestal, no en campo forestal, con menor peso. Podemos hacer un condicional, extraer solamente la parte que necesitamos del uso de suelo, o podemos generarle pesos según salga. Entonces hasta este punto voy a darle un play para correr todos los resultados. También podríamos simplemente asignarle aquí valores según el tipo de terreno. Bien, en este caso vamos a darle play para revisar todo lo que en el momento tenemos. Perfecto, vamos a revisar lo que hemos obtenido hasta el momento. Tenemos entonces en Spatial Analysis distancias reclasificadas. A ver un momento.
Bien, estamos revisando que aquí hay un pequeño error. Este es distancia euclidiana, no dirección. No dirección euclidiana, ese tiene otra función. Entonces voy a cambiar a distancia euclidiana. Este de aquí. Desde sitios, distancia euclidiana con 30 de celda y nombre distancia sitios 1 tendré que colocarle para no superponer. Y en su reclasificación hallar disreg 1 y mantener esto. He validado eso, he arreglado. Veamos ahora. Distancia reclasificada a sitios. Distancias, sitios, 1 distancia reclasificada. Muy bien. Tenemos los valores entonces más altos, que serían 5, los más cercanos a los que eran los sitios de interés. Tenemos también la distancia reclasificada de las vías. Correcto. Ahí se darán cuenta que va a haber superposición en algunos lugares donde haya más peso. También tenemos la pendiente reclasificada, donde se nota las partes más planas, entre 5, 4 y hasta 3 son los lugares más llanos. Y también tendremos tenemos 4 capas para analizar. La otra sería uso de suelo, pero esta vez land use tipo raster. Tipo raster. Voy a apagar elevación. Tengo las distancias, uso de suelo, pendiente, uso de suelo como vector lo voy a retirar, también vías y también sitios. Bien, entonces tengo estas capas para evaluarlas. En lo que es pendiente tengo como 5 el valor más alto, donde es más óptima la construcción porque son terrenos más llanos, y 1 va decreciendo porque es menos óptimo, ¿verdad? Después tengo en el código de uso de suelo, esto todavía no tiene un código numérico, sin embargo voy a asignarle valores según la descripción. Tiene una tabla de atributos que heredó aquí, que heredó del vector. Tengo ahora vías. La distancia hacia las vías más cercano es 4, tiene más alto valor, y la distancia hacia los centros de recreación o sitios públicos, entonces vemos aquí que hay más cercanía, un alto valor. Bien, todos estos los voy a superponer o pesar con en este mismo modelo, ya que todo está ahí en orden, con las herramientas de Spatial Analyst Overlay. La herramienta puede ser Weight Overlay o Weight Sum. Weight Sum haría una suma directa, quiere decir que podríamos sumar de forma que el 4 que corresponde a distancia más el otro número más, y así se vayan sumando y obtengamos unas celditas de suma final. Veamos cómo quedaría con Weight Sum. Si utilizo Weight Sum, tendría que sumar uso de suelo que no tiene un valor aún, tendría que ser reclasificado.
¿sí? Aunque acá tengo que uso de suelo si tiene una tabla que va de 1 a 7, en realidad es una contabilidad. Porque, por ejemplo, 6 que es humedal no sería apto, entonces esto sí sería un poquito incompleto, tendría que ponerle valores, una tablita donde pueda ingresar los valores de cada uno, como se hace en la metodología de modelos. Sin embargo, para eso hay weight zoom, digo weight overlay, pero vamos a en todo caso empezar primero con weight overlay, después usamos weight zoom para comprobar. Voy a usar weight overlay y en este caso sí puedo utilizar el campo de land use. Voy a ingresar todas las tablas, las 4, y la suma va a ser de esta forma, ya que ya existen los valores. En este caso, en land use, el valor del campo quisiera que sea el valor del uso de suelo, pero acá no encuentro, solamente tengo el valor, ¿verdad? La opción de utilizar valor. Entonces voy a tener que agregarle un campo a land use donde pueda evaluar. Vamos a agregarle un campo donde vamos a poner el valor, o mejor vamos a editar en el campo valor. Entonces vamos a colocar los más altos. Construcción build up sería el más alto, en este caso este que tenga un valor de 10. Un momento. Bien, land use, quiero cambiar el valor, pero eso solo se puede hacer a través de una reclasificación. Vamos al modelo y vamos a reclasificar land use para darle los valores que queremos. Sería una opción también, reclassify, y land use vamos a reclasificarlo de la siguiente forma, según el uso de suelo. Yo tendría que agricultura, empezamos por build up, yo quisiera que tenga un valor de 10. Este tendría que ser 0, with land y agua también 0. Barren land tendría que ser un valor de 8. Brush transitional también puede ser, vamos a ponerle un valor de 7. Forestal 2 y 1 está bien. Estoy dando otros valores que no son necesariamente consecutivos, y esto va a tener un nombre de land use reclasificado. Ok. Entonces, en vez de este land use, yo voy a visualizar mi land use reclasificado. De igual forma, aquí tenemos land use pero reclasificado. Cuando haga la suma, entonces ahora sí voy a poder encontrar valores que deseo. ¿No? Correcto. Vamos a revisar. En este caso slope va a mantener el valor, porque acá tengo la opción todavía de cambiarlo. Va a mantener el valor de
de las pendientes que le di, que es más alto cuando es más cercano, manteniendo su valor. Aquí puedo hacer un pequeño cambio, inclusive puedo ponerle un valor alto. Aquí en distancia voy a mantener también los mismos valores, en distancia reclasificada también, y en uso de suelo también, aunque en este caso me dice que es 1, aunque el valor es 0, por lo cual voy a ponerle restringir esto, que no haga cálculo con ese. El 10 también me coloca solamente con un valor alto, voy a ponerle 9 en tal caso, 9. No puedo usar valores mayores de 9 por la clasificación que estoy haciendo. Ok, ahora solo me falta colocar cuánto de influencia tiene cada capa para que le dé un ponderado adicional. Por ejemplo, me interesa bastante slope, que es el valor de la pendiente, y slope para mí tiene una influencia de un 40%. Las distancias son influyentes un 20%, y ahí tenemos 60, y otro 40% para lo que es uso de suelo. Si tenemos un 100%, estamos muy bien. Me equivoco en este caso, slope sería 30. Y en lo que es distancias hacia los sitios, está bien, vamos a ponerle distancia hacia las vías que tenga un 15 de influencia, y la distancia land use 35 de influencia. Se hace un valor total de 100 de influencia dividido en porcentaje según me parezca. Entonces voy a ponerlo así. El resultado va a tener un nombre que va a ser weight sum, weight overlay, en este caso overlay. El nombre era muy largo. Ok, vamos a validar y vamos a correr algunos elementos. Al dar la validación he limpiado algunos elementos que se hicieron, pero bien, como esos sí estaban generados, va a correr. Oh, un momento, ¿qué pasó? Todo esto ya existe. Ahí nada más. Se estropeó bien. Slope pusimos con una influencia de 30%, 20% aquí, 15% aquí y 35% con un nombre de weight slope, weighted 1. Veamos el resultado. No lo está generando. Acá no hicimos algunos cambios. Acá, por ejemplo, le habíamos puesto restringido y aquí 9. Se está generando en otro sitio, así que ahora voy a ponerle aquí weight 1.
en hora buena porque no estaba ordenado. Ahora sí, lo estoy acondicionando. Ok. No se visualiza de rojito. Es muy rápido el procedimiento. Veamos wait 1. Sí, es más o menos el resultado que se esperaba. Los valores 6 son los más aptos. No se encuentran dentro de lagunas, se encuentran en espacios listos para construcción. Tenemos ahí nuestra suma ponderada. Repito, los lugares 6 serían los más altos, 5 los que siguen de manera adecuada. Claro, tendríamos también que optar por las áreas más grandes, ¿no? Y tendríamos entre 4 y 3 las otras opciones. Y obviamente en 0 las partes de humedales y cuerpos de agua. Esos son los lugares más cercanos a las vías, a los sitios de recreación y que están en lugares llanos. Vamos a ver cómo funciona en la suma. Nosotros le hemos dado un ponderado, ahora la categoría de esto es 6 y relativamente se han dado los valores. En caso usemos nosotros otra herramienta, quizás vamos a cambiar a weight sum. Weight sum hace una suma directa nada más. Weight sum me permite hacer la suma de cada celdita una tras otra con un peso adicional que uno le pueda dar. Por ejemplo, aquí a slope le pienso dar un peso doble y también a uso de suelo, y sería lo único, y suman los valores, una suma simple, y este sería weight sum. Vamos a ver. Se generó bien rápido weight sum. A diferencia del anterior, weight sum suma hasta el valor 39 en una escala de colores. Podríamos clasificarlo algo así. También nos indica los lugares con más alta concentración, ¿no? Es decir, weight overlay nos entrega el resultado ya reclasificado. En cambio, weight sum les dará directamente la suma de las celditas que estaban encima. Por ejemplo, esta celdita de aquí, que es la más óptima casi, llega a tener un valor de 38. Bien, esta celdita de aquí llega a tener un valor de 19 y así van bajando los valores hasta un 11, un 9, un 10. Bien, tenemos dos resultados para nuestro análisis. Estas serían las áreas más aptas para una construcción. Este modelo entonces lo vamos a guardar, se ve interesante. En este mismo espacio lo llamaré modelo de distancias y reclasificaciones. Bien, ese sería el tema de hoy.